buenas tardes, hermanos. Mi nombre es José Francisco Flores Bermúdez y le doy gracias a Dios por pertenecer a su fraternidad de la Iglesia El Buen Pastor. Así mismo, hermanos, les agradezco que me den la oportunidad de compartir con ustedes esta pequeña lectura que fue creada por la señora Diane Fagan de Queensland, Australia, y lleva por título Reconstruir la casa de Dios. Nos dice que debemos de leer Ageo en su capítulo 1 de los versículos 3 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Fue pues por palabra de Jehová, por mano del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal, recibe su jornal de trapo, hora dado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa, y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto a mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Continuando con la lectura, que como ya lo mencionamos, fue realizada por la señora Diane Fagan de Queensland, Australia, y que lleva por título Reconstruir la casa de Dios. Dice: por cuanto hace mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto lo encontramos en Ageo 1, versículo 9. La lectura dice: la iglesia a la que asisto sufrió una división en la que la mitad de la congregación se retiró por una serie de razones que iban desde diferencias doctrinales a desacuerdos personales. En la lectura del día de hoy, Ageo desafía al gobernador y al sumo sacerdote respecto de sus prioridades. El templo, que había sido demolido por los babilonios cuando Judá fue al exilio, seguía en ruinas desde entonces. Entonces interviene Ageo. Estos versículos me llevan a reflexionar sobre la situación de mi iglesia, en medio de los escombros, de heridas, preguntas y dudas. Queda también un ánimo de crecimiento y reconstrucción. Así me pregunté: ¿cómo puedo yo colaborar en la reconstrucción de la congregación? Puedo participar en múltiples reuniones de oración, estudios bíblicos y actividades. Puedo invitar amigos a asistir conmigo y compartir a Cristo con otras personas con más frecuencia. Puedo ofrecer una visión positiva cuando surge la negatividad y apoyar a nuestros pastores. Cuando estamos dispuestos a participar en el reconstruir y no simplemente en el atender nuestros propios deseos, podemos volver a levantar nuestra iglesia y renovar nuestra fe en el proceso. Bueno, hermanos, desde mi punto de vista, esta lectura nos invita o nos alerta sobre todo a no caer en este tipo de situaciones que generalmente, reitero desde mi punto de vista,
es porque a veces no entendemos que dentro de nuestra congregación habemos muchas personas y tenemos diferentes formas de pensar y queremos realizar siempre nuestra voluntad. Por eso esta lectura y con los versículos que leemos de la Biblia, desde mi punto de vista entiendo que debemos de tener esa paciencia para entender cuando un hermano a lo mejor tiene una forma diferente de pensar de nosotros, y sobre todo pedirle a Dios que nosotros nos percatemos cuando estamos cometiendo alguna situación complicada. Por eso esta lectura pues nos lleva a que nos demos cuenta que debemos de pedir sobre todo a Dios nuestro Señor que nos dé esa sabiduría para que no sucedan este tipo de situaciones, y para el caso de que llegara a suceder, pues obviamente le dé la sabiduría a nuestras autoridades y nos puedan controlar ese tipo de situaciones. Por tanto, hermanos, esto es lo que yo entiendo. Para finalizar, hermanos, nos pide también que oremos por las iglesias que se encuentran en conflictos. Y para esto vamos a hacer una oración. Oramos. Señor, cuántas gracias te doy por haberme permitido despertar y estar terminando este día, Señor. Señor, también te doy gracias porque nos mandas trabajo, Padre bendito, y eso nos lleva a tener un sustento en nuestras familias, pues nos mandas lo necesario. Señor, en lo principal te pido por aquellas iglesias que tengan algún tema de división. Señor, te pido que tú les des la sabiduría a sus autoridades para que puedan entender y detectar cuál es la situación que está llevando a esa posible división, y que hagas que los hermanos, si es para el caso que alguna iglesia tenga este problema, puedan entender que la solución no es separarse, sino al contrario, demostrar el amor que Dios nos da en nuestros corazones para podernos entender. Señor, también te pido porque a mis hermanos fraternos les envíes trabajo, Señor, les envíes salud y que cuides a sus familias, Señor, por la situación que hay mucha inseguridad hoy día, Padre, pero sabemos que tú nos cuidas en el hueco de tu mano. Señor, todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y con súplica en el Espíritu Santo. Amén.